Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver qué es el plazo fijo UVA, cómo funciona y qué tener en cuenta a la hora de constituir un plazo fijo UVA. Y después de esta información que te voy a brindar, podés tomar la decisión si te conviene o no hacer un plazo fijo UVA. Empecemos. UVA significa Unidad de Valor Adquisitivo. Se creó en marzo del 2016 por el gobierno de ese momento. La idea de crear lo que sería una UVA es justamente para poder facilitar lo que son los créditos hipotecarios en el largo plazo y distintos tipos de créditos en la economía, ya que la economía argentina viene con inflación y demás hace ya varias décadas. La idea justamente de la UVA era crear algo que, independientemente de la inflación, vaya subiendo su valor y si la inflación baja, se mantenga siempre con el valor de la inflación. ¿Para qué se hace esto? Para darle certidumbre a los bancos a la hora de hacer el préstamo hipotecario de que le pueden dar a tasa fija y en UVAs y no a una tasa variable que era muy probable que alguien saque un crédito hipotecario a 30 años si no sabes cuánto va a ser la tasa de interés dentro de un año o dentro de 5 años en la Argentina. De hecho, eso fue en el 2016 y nadie vaticinaba lo que iba a suceder, que estamos viendo ahora en el 2023. La idea justamente es, como en el caso de Uruguay, que tienen la unidad indexada, es crear una unidad que refleje la suba, la evolución de la inflación. Entonces, de esta forma, ellos lo que hacen, el banco, por ejemplo, en este momento, te prestaba un departamento que salía X cantidad de plata y lo dividía por cuánto vale una uva, entonces vos no le debías dólares ni pesos, vos le debías uvas al banco. Entonces, si el valor de la uva iba subiendo, tu cuota iba subiendo. Y así sucesivamente. Si después la inflación se estancaba, la cuota se estancaba. La idea justamente de la uva era darle previsibilidad al sistema y que pase lo que pase con la inflación, suba. Por eso la uva, cuando se creó, era una milésima parte de lo que salía a construir un metro cuadrado de un departamento. Se basó en eso, básicamente, el valor de la uva. Y ahora se actualiza por SER. El SER es el coeficiente de estabilización de referencia. Mi idea no es confundirte con las siglas, pero para que te des una idea, cada vez que escuchás SER, SER es igual a la inflación. Básicamente, más o menos, pero es muy similar a la inflación. Entonces, cuando algo actualiza por SER, quiere decir que actualiza por la inflación. Si la inflación fue 150, esto actualiza por 150. Si la inflación fue 5, esto actualiza por 5. Eso es el coeficiente SER. ¿Qué hace la UVA? Utiliza el SER, que es el coeficiente de la inflación, para actualizar el valor. Eso quiere decir que desde marzo del 2016 hasta hoy, que algo que empezó valiendo 14 pesos, fue subiendo su valor, actualmente vale algo así como 450 pesos, y a medida que vaya pasando el tiempo, si la inflación sigue subiendo, este valor sigue subiendo. Hasta ahí fue lo que es la UVA. ¿Qué hizo el Banco Central en su momento? También agregó la posibilidad de que no solo nosotros podamos sacar un préstamo, es decir, un crédito en UVA, sino que podamos prestarle plata al banco en UVA. Es decir, podamos confeccionar un plazo fijo en UVA. Esto es básicamente así. Yo, por ejemplo, quiero hacer un plazo fijo de 1000 pesos, yo le doy los 1000 pesos al banco, el banco lo divide por UVA, me dice, bueno, por ejemplo, si la UVA estuviese 500 pesos, es un plazo fijo de 2 UVAs. Y después, cuando termina el tiempo, el banco central, el banco que yo hice el plazo fijo, me devuelve esas 2 UVAs ya en pesos con el valor que tenga en ese momento. A mí como ahorrista, ¿qué me conviene? ¿Por qué me conviene esto? Porque yo me aseguro de que me va a cubrir la inflación. De hecho, los bancos generalmente dan en UVAs más un 1%, es decir, te devuelven toda la inflación más 1% anual, que el 1% en realidad no es nada, pero la idea es que te devuelven lo mismo que fue la inflación más un poquito. Entonces vos nunca perdés con la inflación si generás un plazo fijo UVA. Esa era la idea del plazo fijo UVA. Actualmente, como el Banco Central bajó la tasa de referencia, la bajó de 133 a 110% anual, hoy en día los plazos fijos están rindiendo muy por debajo de la inflación. Es decir, más o menos un 9% anual está rindiendo un plazo fijo y se está hablando que, por ejemplo, la inflación de noviembre, ya saben que fue un 12%, o sea, 3 puntos por arriba de lo que rinde un plazo fijo, y la inflación de diciembre dicen que va a estar muy cercana o superar el 20%. Si la inflación fue un 20% y yo lo máximo que le puedo prestar al banco en un plazo fijo es el 9%, estoy perdiendo 10-11 puntos de mi capital, básicamente, por constituir un plazo fijo. Y ahí es cuando ahora resurgen los plazos fijo UVA. Como los plazos fijo UVA los bancos están obligados a darlo, el gobierno los está fomentando porque lo que están diciendo es que la gente le preste en UVA al banco y el banco te tiene que devolver la inflación más el 1%. ¿Dónde está el problema? Que los bancos no quieren hacer los plazos fijo UVA. ¿Por qué? Es medio complejo, no quiero entrar en política ni nada, lo voy a resumir. Los bancos cuando toman tu dinero lo que tienen que hacer es prestarlo a una tasa de interés más alta para poder ganar dinero. Como actualmente casi no hay crédito, los bancos no pueden prestar la misma cantidad de lo que están recibiendo. ¿Qué hacían antes? Prestaban al Banco Central en LELIQs y pases. Si quieres saber bien lo que es un LELIQ y un pase, te dejo este video donde lo explico, pero básicamente le prestaban al Banco Central y el Banco Central le devolvía más interés y con eso te pagaban a vos. Pero actualmente, como el Banco Central bajó la tasa, a los bancos
si toman tu plata y se la prestan al Banco Central, están perdiendo plata. Por eso los bancos están empezando a ocultar los plazos fijos UVA para que vos no puedas sacarlos desde la web o que sea más complejo, que tengas que ir a una sucursal o demás. Igualmente están obligados a darlo y si vos vas a una sucursal te lo tienen que constituir y te tienen que dar el plazo fijo UVA en las condiciones que el Banco Central lo dispone. Ahora, ¿cuáles son estas condiciones? La diferencia entre un plazo fijo normal y un plazo fijo UVA son el plazo, para empezar. Un plazo fijo normal se puede constituir por 30 días mínimo hasta 365 días. Un plazo fijo UVA, el mínimo es de 90 días hasta 365 días. Ahí ya vemos una diferencia. En uno tenés la plata inmovilizada 30 días y en otro tenés la plata inmovilizada 90 días, en pesos. Que eso constituye, obviamente, todo esto constituye riesgos, pero uno tiene que saber que esa plata no la va a usar por 3 meses. Hay una nueva opción que se llama UVA precancelable, que uno puede sacar un crédito UVA y cancelarlo los 30 días, pero actualmente tiene dos contras. La primera es que la mora que te cobran los bancos ya no está regulada por el Banco Central y los bancos te pueden decir, bueno, te lo cancelo, pero te saco un 5 o un 10% de la plata que te iba a devolver por penalidad por haber cancelado antes. Eso no está regulado, así que eso tenés que fijarte en cada banco cuánto te va a cobrar si haces el precancelable. Si haces el UVA normal, no. Si haces el precancelable. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además es un mínimo de 30 días y además tienes que avisar con 5 días hábiles de anticipación que vas a retirar el dinero. Eso quiere decir que si vos necesitas el dinero en una urgencia, primero te hay que esperar los 30 días y después te hay que avisar 5 días antes, 5 días hábiles antes, que es básicamente una semana, antes para que te den el dinero. Son dos trabas que le ponen justamente para que la gente no saque el precancelable y saque el de 90 días. Después, el mínimo para invertir son de 1.000 pesos, tanto en el plazo fijo tradicional como en el plazo fijo UVA, y 5.000 pesos mínimo en el precancelable. Algo a tener en cuenta con el plazo fijo UVA es que la UVA se actualiza con un rezago de 45 días. Esto quiere decir que para medir el precio de la UVA de hoy están mirando la inflación de hace 45 días. Esto tiene una contra en cuanto son los tiempos de actualización. Porque ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, lo hago en 90 días y de los 90 días el último mes tuvo mucha inflación y los primeros 2 meses no tuvieron tanta inflación, no se va a actualizar perfectamente con la inflación cuando me paguen el plazo fijo. Porque tiene este rezago de 45 días. Esto hay que tenerlo en cuenta porque generalmente se dice acompaña perfectamente la inflación. Sí, la acompaña perfectamente con 45 días de retraso. Es por eso que hay que tener en cuenta que no va a seguir la inflación tal cual. Va a tener este rezago de 45 días. No quiere decir que no te den 45 días de inflación. Te toman los 90 días de inflación, pero te toman 90 días de inflación 45 días para atrás. Esto es un detalle técnico, pero en meses donde la inflación o el mes siguiente es mucho mayor a la mes actual, hay que tenerlo en cuenta. De hecho, si ya vimos que la inflación es 12% en noviembre y eso quiere decir que la UVA va a subir un 12% y un plazo fijo normal da 9%, aunque agarremos la inflación vieja ya le sigue ganando al plazo fijo tradicional. Si mi decisión era hacer entre un plazo fijo normal o un plazo fijo UVA, el plazo fijo UVA va a acompañar muchísimo mejor la inflación si es que el Banco Central no sigue actualizando las tasas, que de hecho no lo hacen para justamente licuar los pesos y que los pesos de la gente valgan cada vez menos y así bajar un poco lo que son los pasivos del Banco Central y del gobierno mismo. Igualmente, no quiero entrar en política, esto es una decisión meramente económica y es lo que están haciendo, poniendo una tasa muy por debajo, una tasa de interés negativa con la inflación para que cada vez la plata valga menos. Es por eso que actualmente se habla mucho de los plazos fijo UVA, ya que van a acompañar la inflación. Con este rezago, pero la van a acompañar. Entonces, si entre un plazo fijo normal y un plazo fijo UVA tengo que esperar 90 días y sí o sí tengo que hacer un plazo fijo, seguramente el plazo fijo UVA dé una tasa de interés superior al plazo fijo tradicional si es que no se modifican las tasas en el corto plazo, cosa que parece que no van a hacer. Ahora te consulto, ¿ya hiciste alguna vez un plazo fijo UVA? Si tienes alguna duda o una consulta, te invito a que me lo dejes acá abajo en comentarios y seguimos hablando más al respecto. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.